Bueno, vamos a resolver este problema que se encuentra en el libro de Ingeniería Mecánica de Estática, la 12ª edición de Hibbeler. Bueno, pues para empezar, este problema nos pide la fuerza resultante. La fuerza resultante de, de este sistema. Vamos a ver acá cómo lo vamos a escribir. La fuerza resultante, no lo sé. Y me dice el ángulo de la resultante, pero en sentido de las manecillas de reloj. Entonces, supongamos que este es el sentido de la manecilla de reloj. Pues bueno, para empezar vamos a hacer un diagrama para que nos ayude a visualizar cómo se va a formar los ángulos. Para empezar vamos a formar una línea horizontal que va a ser nuestro eje X y luego una línea vertical que va a ser nuestro eje Y. Ahora dice que a 45 grados tenemos por acá más o menos, vamos a ponerlo por acá, y a este le vamos a llamar F1. A este le vamos a llamar F1, va a ser igual a 2. A 2. Vamos a ponerle a 2. Y su sentido es acá. De aquí al eje X, que este es nuestro eje X positivo, y este es nuestro eje Y positivo. Entonces este es menos X y este es menos Y. Bueno, tenemos F1 igual a 2 y vamos a poner que este ángulo sea A igual a 45 grados. Y de aquí nos está pidiendo que un ángulo de 60 grados, que de aquí, vamos a suponer que aquí es. Entonces, de aquí a aquí está el ángulo B, que es igual a 60 grados. Ahora, este le vamos a llamar F2 y va a ser igual a 6. Las unidades las vamos a omitir por el momento. Muy bien, entonces esta es la dirección de F2 y esta es la dirección de F1. Bueno, así están representados. Ahora vamos a resolverlo por un método trigonométrico. Muy bien, vamos a poner nuestro eje horizontal acá y nuestro eje vertical acá. Y vamos a poner que este ángulo de 45 grados es este. 45 grados. Entonces, con respecto al de aquí, vamos a dibujar esta otra fuerza paralela a, a esta, pero a partir del origen, a partir del fin de F1. Entonces tenemos que de acá, perdón, que de acá a aquí, de este inicio hasta aquí, tenemos F2. Entonces tenemos F2 acá en este sentido. Entonces tenemos F2 acá, F1 acá. Ahora, la resultante es a partir de mi inicio hasta el punto final del vector y su dirección es esta dirección, la dirección de donde inicia la F1 hasta donde termina la última de las fuerzas. Entonces tenemos que F1. Ahora, este ángulo con el que se pintó acá, este es A. Entonces este es A. Y este ángulo de 60 es este, que es B. Entonces, para conocer el ángulo total de apertura que hay entre F1 y F2,
que es todo este ángulo, vamos a ver que le vamos a llamar ángulo C. Y ese ángulo C va a ser igual a A más B. ¿Vale? Entonces el ángulo C va a ser igual a A, que vale 45, más B, que vale 60. Entonces C es igual a 60 más 45, pues tenemos 105 grados. Ahora, ya conocemos que todo este ángulo es C. Para efectos de que no nos vayamos a confundir, vamos a ver que este ángulo está acá, todo este ángulo, disculpen mi manito. A ver, vamos a ver. Este ángulo es el ángulo C. Y este es la fuerza resultante. Ahora, aquí yo ya tengo dos lados, un ángulo y una incógnita. Entonces, para que yo pueda encontrar la fuerza resultante, lo que tengo que hacer es la ley de los cosenos. Entonces, ¿qué me dice? Que la fuerza resultante al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 veces F1 por F2 y por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman es C. Entonces tenemos FR al cuadrado es igual a F1, pero acordémonos que F1 vale ¿cuánto? F1 vale 2 y F2 vale 6. Entonces F1 vale 2 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 6 por el coseno de C, que vale 105. Esto que está acá es aplicar el teorema o ley de cosenos. Bueno, entonces para este efecto tenemos que FR al cuadrado es igual a 4 más 36 menos 2 por 2, 4 por 6, 24 coseno de 105. Coseno de 105, cerramos paréntesis. Y tenemos que FR al cuadrado, aplicamos la calculadora. Vamos a aplicar una calculadora que nos da FR al cuadrado es igual a 46.211 y FR, esto ya no va a ser al cuadrado, FR va a ser igual a la raíz de 46.211. Como que dice, FR va a ser igual a 6. A ver, ¿cuánto? 6.797. A ver, no tenemos que calcular acá. 6.797, listo. Entonces, 6.797, ¿qué? Kilonewtons. Y ya tenemos la solución de la fuerza resultante. Ahora, ¿cómo saber el ángulo el ángulo de la fuerza resultante que está a partir del eje X positiva que va de aquí hasta donde se encuentre la fuerza resultante? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues bueno, ese ángulo es este, que va de aquí hasta aquí. Y a ese le vamos a llamar ángulo D. Entonces, para saber el ángulo D es muy fácil. Vamos a calcular. Este ángulo ya la tenemos, que es A.
Ahora vamos a calcular este ángulo que le vamos a llamar ángulo E. Para saber el ángulo E, vamos a aplicar el teorema de los senos, que dice, vamos a aplicar acá, teorema de los senos. Ok, que dice que los senos son proporcionales a sus lados. Entonces vamos a poner, significa que el seno de E es proporcional a F2 y el seno de C es proporcional a FR. Entonces aquí tengo E. Tengo que el seno de E es igual a F2 entre la fuerza resultante por el seno de C. Sustituyendo valores, tenemos que F2 es igual a ¿cuánto? 6. Entonces, F2 es igual a 6 entre FR, que es 6.79, por el seno de C, que el seno de C habíamos dicho que es C, 105. Entonces, seno de 105. Vamos a aplicar un poquito de calculadora y esto nos va a dar 2 entre 6.9, seno de 105 nos da 10. Ahorita lo vamos a calcular. Vamos a sacar la calculadora. Esta calculadora nos da, se pone la calculadora en modo científico y se pone 6 por seno de 105 entre 6.79. Nos da 0.853. 0.853. A lo que lo mismo para calcular E, decimos E es igual a arcoseno. Muchos lo escriben arcoseno o también lo pueden escribir inverso, así, arcoseno o inverso seno, o también lo pueden escribir seno a la menos 1. Pero bueno, yo lo voy a poner como el arcoseno de 0.853, por lo que nos da el valor de E. En la calculadora hacemos shift, hacemos inverso, shift seno, shift seno de 0.853. A ver, shift seno de 0.853 nos da 58.53. 58.53. Entonces, este valor de E es este valor. Entonces tenemos que 58.53. Pero acuérdense, para calcular el valor total que habíamos dicho que es D, es igual al valor de A, que de aquí hasta aquí, más el valor de E, más E. Entonces el valor de T es igual a, que vale ¿cuánto? 45 más el valor de E, que habíamos dicho que el valor de E es 58.53. Entonces tenemos
D, sobre acá abajo, entonces el valor de D es igual a más E. Considerando que A vale 45, D es igual a 45 más 58.53. El valor de D es, vamos a hacer esa suma, más 45 y le da 103 grados, 103.5 más o menos, 103.5 grados. Y esta es la solución. Quiere decir que la resultante nos quedó del otro lado. Supongamos que este es F1. Ok, este es F1. Este es a 60. Quiere decir que la fuerza resultante nos quedó como por acá, más o menos. La fuerza resultante casi nos quedó por acá. Por acá. Está. Dado de que eh, nuestras fuerzas F2 y F1. Entonces el ángulo de la resultante es, es el ángulo de la resultante se mide a partir del eje X positivo, que es este, de acá hasta acá. Entonces ya tenemos nuestra solución. Todo esto es 103 grados y la fuerza resultante da 6.79. Así se resuelven los problemas a mano. Así es como se resuelven los problemas a manito. Espero que haya quedado un poquito claro, porque la verdad sí está tienes que aprender la ley de los teoremas de los senos, teoremas de los cosenos, ángulos, eh, la- cómo se dibujan los diagramas, ángulos complementarios, y todo eso pues lo tienes que tener en cuenta, ¿no? Entonces para efectos de este ejercicio ya quedó resuelto este problema. Vamos a darle por terminado. Vamos a dar por terminado y